Los periodistas. Al nogal europeo se le ha llamado desde los tiempos del Imperio Romano como Junglas regia. Una traducción coloquial podría ser nuez real de Júpiter. Y más coloquialmente los botánicos podrían llamarle el glande de Júpiter. Salacaín lo había expresado así simplemente al mostrar entre sus dedos una de las primeras nueces aparecidas en el mercado provenientes de Calpan. A simple vista es muy similar a un glande humano. Tras la historia de la famosa nogada empleada para bañar a los chiles poblanos rellenos de picadillo de carne y frutas frescas y secas, hay muchas leyendas y quizá ninguna se aproxime a cómo es presentada hoy en las mesas de quienes han masificado el platillo. Es común escuchar las frases: esta es la verdadera receta de la nogada. Así los hacía mi tía. Es la original de mi familia. Mi tía abuela estuvo en un convento y así la hacían. Al aventurero Salacaín le rebotaban esos datos y por supuesto también aportaba la receta experimentada en su familia desde finales del siglo XIX, más o menos, cuando los chiles en nogada empezaron a popularizarse, pues antes fueron leyenda ligada al Imperio Mexicano. Acuciosas investigaciones habían sido acumuladas por Salacaín, quien empezó a contar algunas cosas. Al nogal se le ha llamado europeo, luego de ser introducido desde el Oriente Medio por los romanos, quienes lo llevaron a la península ibérica. Fue en las tierras del Reino de Castilla donde se adaptó bien el nogal, y cuando los españoles lo trajeron al nuevo continente de la mano de los frailes franciscanos, encontraron la zona de Calpan, cerca del volcán, un sitio ideal para sembrarlo. De ahí la referencia entre la nuez de Castilla, Calpan, Puebla, chiles en nogada. Pero hasta hace poco la costumbre de hacer salsa de nuez de Castilla se ha hecho popular en esa zona. ¿De dónde entonces se saca la nogada? ¿Quién la inventó? ¿Cómo se originó? Son preguntas en el aire, salpicadas de leyendas, sobre todo un fruto que tiene más de 7,000 años de vida. Si la nuez de Castilla llegó con los conquistadores, evidentemente no es una receta mesoamericana prehispánica. Si los frailes trajeron los árboles, los nogales, obvio es pensar en su consumo en España como algo cotidiano. Pero, ¿se hacía nogada en España antes de conocerse en el nuevo continente? Según los datos recopilados por Salacaín, poca información hay sobre este tema. La Real Academia de la Lengua Española define así la nogada como salsa hecha de nueces y especias con que se suelen guisar algunos pescados. En los recetarios españoles antiguos poco se descubre sobre su empleo. ¿Acaso aparecen con algún pescado? Por ejemplo, en el recetario de Felipe II, donde se concentran las recetas de todo lo servido en el Escorial, no aparece nunca la nogada como hoy se le conoce, ni tampoco el empleo específico de la nuez de Castilla. En alguna receta quizás se habla de nueces. En cambio, sí se mencionan las almendras y especialmente la salsa de granadas preferida por Felipe II. En España, entonces, continuó el aventurero, a la nuez no se le conoce como de Castilla, solo es el fruto de los nogales europeos. Es en México donde los habitantes le bautizaron al nogal y su fruto como de Castilla, pues el reino más grande de la península en aquella época era el de Castilla-León. Los otros eran Navarra, Granada, Aragón y Portugal. La referencia histórica más antigua sobre cómo hacer nogada apareció en el manuscrito conocido con el nombre Libro de Cocina del hermano Jerónimo de San Pelayo, hecho en el año 1780 en el día 17 de febrero, según se puede leer en el original, editado posteriormente por Conaculta en el año 2000. Es en este libro
donde está la primera receta conocida sobre la nogada y dice así: limpiar las nueces, entre paréntesis de Castilla, muélelas, échale pan remojado y muélelo, y luego muele el queso necesario, ajos molidos y sazónala de agua y sal, y para que salga espesa, échale aceite bastante. Nogada más fina lleva almendras, pero lo mismo. Hasta aquí la receta. Otros libros posteriores, como El cocinero mexicano de 1831, recogen sus primeras recetas, la de calabacitas en nogada, donde se emplea la misma cantidad de nueces peladas y almendras, condimentadas con ajos, pimienta, migajón de pan remojado, queso fresco, y se adornaban las calabacitas con granada desmoronada y romanitas. Esa misma receta podía emplearse para el pescado bobo o las cebollas rellenas de la nogada o el betabel horneado y bañado con la nogada. Se recomendaba también la elaboración de la nogada solo con nueces sin mezclarlas con las almendras. Salacaín seguía contando las historias. Citó las recetas de Arte Novísimo de Cocina de 1878, donde se habla de un pescado bobo en nogada de mostaza, donde la nuez está ausente. Se usa almendra, canela, clavo y granos de mostaza. También en ese recetario se describe una receta bajo el mismo nombre, nogada. Y dice así: se molerán unas nueces, un poco de almendra y un pedazo de pan que sea de migajón y que no lleve corteza. Luego recomendaba sazonar todo con ajos, pimienta, aceite, sal y queso fresco molido. Total, ninguna de las antiguas recetas se parece a lo experimentado hoy día. ¿Y cuál es la verdadera receta de la nogada?, le preguntaron al aventurero. Simple, respondió, debe llevar nuez de Castilla. Como base, sine qua non, solo nuez de Castilla, y los añadidos a discreción, respetando la estética, el buen gusto y sobre todo la historia familiar. En su casa se venía haciendo y se detuvo. Detuvo el comentario, pues esa es otra historia.